Imagínate que vives en un pueblo de Jalisco, en México, y en este pueblo han habido desapariciones, hay colectivos, familias que buscan a seres cercanos que han desaparecido sin razón y sin motivo. Un día despiertas, revisas las noticias, las redes sociales y te das cuenta de que todos están hablando acerca de tu pueblo y de que encontraron un lugar sumamente extraño y perturbador donde posiblemente estaban las víctimas que esas familias y esos colectivos estaban buscando. Leyendo un poco más te das cuenta de que este lugar era un rancho, un lugar muy grande en donde detuvieron a unos sospechosos y encontraron a 2 rehenes. Pero eso no es todo, ya que en el rancho al parecer habían ropa, zapatos, pertenencias de muchas personas. Y sumado a esto hay restos humanos por toda el área. Y en este lugar se dice que desaparecían a todas esas personas. Este es el caso de el Rancho Aguirre, un lugar donde pasaron atrocidades, donde personas desaparecieron, personas perdieron la vida, lamentablemente, de una manera muy similar a lo que eran los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Bucci y prepárate para saber la historia y todo lo que está detrás de este aterrador suceso en México. Al inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio. El 5 de marzo de 2025, en un pequeño pueblo de Jalisco, familias buscaban a sus seres queridos desaparecidos, en donde terminaron encontrando pruebas en el ya mencionado Rancho Izaguirre. La historia comienza en septiembre del 2024, en donde con un operativo de las fuerzas militares allanaron el rancho Izaguirre deteniendo a 10 personas y encontrando a 2 víctimas secuestradas, pasando por un proceso de investigación por parte de las autoridades en el que aseguraban que ya el rancho había sido investigado y asegurado. Pero para el 5 de marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que es una organización que se encarga de intentar localizar y encontrar víctimas desaparecidas, encontró un desgarrador hallazgo. En toda la propiedad del Rancho Aguirre podíamos encontrar restos humanos esparcidos por todo el lugar, en el que los intentaban desaparecer porque algunos estaban quemados. Aparte de esto, habían pertenencias de diversas personas, zapatos, muchísimos zapatos, ropa, pertenencias de muchísimas personas. Este mismo colectivo reportó más de 1000 objetos encontrados en todo el rancho, por lo que podemos suponer de que este lugar era utilizado como un lugar de entrenamiento o incluso peor, un lugar en donde llevaban a las víctimas para torturarlas, extorsionar a los familiares y luego desaparecerlas totalmente. Este hallazgo obviamente causó indignación en todas las personas que se enteraron. Todas estas familias que tenían seres cercanos desaparecidos culparon inmediatamente a las autoridades acusándolas de ser negligentes con el caso, ya que sabemos que antes ya los militares habían ido al lugar y habían realizado investigaciones. Aparte de esto, los sellos de seguridad, los carteles de clausurado, las cintas de advertencia habían sido manipuladas y destruidas totalmente, por lo que pensamos que se ingresó de nuevo a este rancho en donde posiblemente se cometieron los mismos delitos mucho tiempo después. El 20 de marzo del 2025, la fiscalía realizó un recorrido para que los medios pudieran ver lo que era el rancho, donde se podían tomar fotos, donde se podía grabar para intentar documentar un poco más lo sucedido aquí adentro, para lograr darle vista a todo lo que había pasado en este lugar. Pero todo fue muy raro porque los periodistas, al llegar al lugar, se encontraron que todo estaba limpio, no había pruebas de nada, no había ninguna señal de lo que sabíamos que había pasado en este rancho, las atrocidades que habían ocurrido tiempo atrás. Por lo que se pensó de mala manera por el actuar de las autoridades, pensando en que se quería encubrir este caso o no se le quería dar tanta repercusión, intentando hacer ver como de que no había pasado nada relevante en el lugar, incluso pensando en que podrían estar encubriendo las cosas que pasaron en el rancho.
Pero las familias denunciaron a las autoridades reclamando de que hubo negligencia en el caso y no se protegió bien la escena del crimen, permitiendo que las pruebas necesarias habían sido destruidas o incluso manipuladas. La fiscalía afirmó que todavía estaban en una etapa de investigación, pero todo esto solo trajo preguntas, trajo inquietud a la familia y trajo pensamientos de que existía una falta de transparencia acerca de este caso. Por lo que podemos preguntarnos, ¿cómo de repente en un lugar donde habían tantas pruebas, tanta ropa, tantos restos, cómo desapareció así de la nada? Además de esto, surgían teorías de que este lugar había sido utilizado para entrenar integrantes de carteles de narcotráfico, para deshacerse de víctimas y también para realizar terribles torturas a seres humanos. Lo peor de todo es que lo sucedido en el Rancho Aguirre no es un caso aislado, ya que sabemos que en Jalisco hay miles de desapariciones forzadas al año, con más de 15.000 personas reportadas como desaparecidas. ¿Y a quién se le echa la culpa de estas desapariciones y de lo que se hacía en este tipo de campo de concentración? Pues se dice que carteles de la zona de narcotráfico son los encargados de tener este estilo de fincas, de lugares en los que traen gente, las torturan, en donde entrenan sicarios, en donde almacenan droga, en donde se realizan un diferente tipo de crímenes, tanto organizados como ilegales. La parte buena de estos casos es que hay colectivos que se han organizado y han llevado a cabo deberes de búsqueda en los que las autoridades no se hacían responsables. Ellos han estado ahí intentando aportar un granito de arena para encontrar a víctimas o pistas que puedan llevar a posibles culpables de las desapariciones que hay en estos casos. El trabajo de estas personas es muy peligroso, ya que tienen que adentrarse en lugares aislados, incluso tienen que visitar fosas comunes en donde se sabe que tiran cuerpos de las personas desvividas, pero sin la labor de estos colectivos tendríamos muchísimas más dudas. Por lo tanto, hay que darle importancia a estos grupos colectivos que se encargan de llevar las labores que las autoridades no llevan a cabo. Y este caso es sumamente agobiante, y más para las personas que tienen seres cercanos desaparecidos, ya que tienen que enfrentarse con negligencia, con burocracia que nunca termina. Vas, reportas que tu familiar estuvo perdido y nadie le interesa, ninguna de las autoridades se pone a intentar investigar, a intentar sacar conclusiones, no reciben ayuda. Incluso parece ser que el gobierno tampoco le importa, que intentan decir que estos son mitos, de que estas situaciones no tienen relevancia, que no están pasando. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. Pero la realidad, hay muchas víctimas que salen y no regresan. Y de aquí nos llega esta pregunta: ¿cómo en pleno 2025 puede haber algo parecido, algo que detestamos tanto, algo de lo que debimos haber entendido en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, en estos actos bélicos en donde a la gente se le privaba de su libertad, se le torturaba, se le quitaba la vida? ¿Cómo esto puede seguir pasando hoy en día? Y más en una sociedad que decimos que es civilizada, ¿cómo pueden seguir apareciendo estos casos? Para las familias de las personas desaparecidas, cada prenda encontrada en este rancho es una posible pista y una esperanza de poder encontrar a su ser querido desaparecido, o mínimo poder hacer justicia. Pero esto también es un recordatorio terrible, lleno de dolor para cada una de estas personas. Podemos ver entrevistas donde familiares reconocen los artículos de sus familiares desaparecidos. Hay una entrevista en donde una madre reconoce la playera, la camiseta de su hija y rompe en llanto, y esto es sumamente terrible y doloroso de ver. Los colectivos de búsqueda en este caso le han exigido a las autoridades hacer pruebas de ADN con todo lo encontrado, para que este caso se pueda manejar de una mejor forma y que puedan encontrarse conclusiones. Y también se exige que se investiguen las operaciones hechas por los carteles en esta zona para intentar descubrir nuevas pistas o llegar a encontrar a otros desaparecidos. Sin embargo, para el día de hoy, que ya estamos meses después, ya estamos en agosto del 2025, los esfuerzos de las autoridades parecen ser mínimos y todo queda en manos de las familias y de los colectivos que intentan llevar sus investigaciones como pueden hacerlo. Pero más que una lucha con el dolor que sienten por tener a sus seres queridos desaparecidos, también están llevando a cabo otra lucha contra el gobierno y contra el sistema que parece solo
poner todo más lento y ponerle trabas a las investigaciones. Y este es uno de los grandes problemas de México, en el que no se les busca justicia a las víctimas, no se busca ponerle sanciones ni castigos a los victimarios, y en donde el gobierno parece no importarle nada, las autoridades son indiferentes y no llevan a cabo las labores que tienen, porque es su deber, brindar la seguridad e imponer la justicia. Pero por ahora solo tenemos preguntas que nadie nos ha respondido. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Por qué las autoridades buscan en proteger las escenas del crimen de este estilo? ¿Y qué pasaba realmente en este rancho y en este tipo de instalaciones en donde la gente desaparece? Lo único que está claro es que los colectivos y las familias no se detienen y siguen buscando respuestas a todas estas incógnitas. Este es un caso que nos puede dejar con impotencia, pero está bien hablarlo, porque mientras más repercusión exista, es una presión más hacia las autoridades para que hagan sus labores. Y que les digo a mi gente, hay que andar por ahí con mucho cuidado porque personas malas hay y no se sabe cuándo te puedan querer hacer algo a ti, a un familiar. Por eso no podemos quedarnos tranquilos, hay que alzar la voz y demostrar lo que pasa realmente. Porque como en el rancho Izaguirre pasaron muchísimas cosas malas, seguramente hoy hayan muchos sitios similares en todo México, en donde se arrebatan vidas, en donde secuestran personas, en donde extorsionan, en donde hay crimen que no es sentenciado a la justicia. Este es un caso sumamente espeluznante y aterrador de México, en el que la vida es tan frágil que no les importa desaparecer a miles de personas, en donde encuentras un lugar con las pruebas y solamente intentas cubrirlas, donde habían zapatos, en donde habían restos, donde había ADN, en donde se podía llevar a una conclusión, todo se dejó inconcluso. Pues esperemos de que sí haya justicia, sí haya respuestas. Y si quieres más casos como este del rancho Izaguirre, escribe en los comentarios qué tema te gustaría que toque. Suscríbete, dale like, compártelo si te gustó el video. Y aquí vamos a estar trayendo más casos de este estilo, espeluznantes, aterradores, informativos. Nos estaremos viendo luego. Muchas gracias.